cuerpo de las cartas de Pablo son 13 cartas, de las cuales auténticas de Pablo son solamente 7. El resto son cartas que pertenecen a la tradición deuteropaulina o pertenecen, o más tarde todavía, a lo que se llaman las cartas pastorales. Entonces, es interesante porque seguir el recorrido que fue haciendo, ocupando el lugar de la mujer en todo el corpus paulino, porque vamos a ver que se empieza de una manera, es decir, esto sobre todo es para que no lo critiquemos tanto a Pablo, no digamos que es misógino y todas esas cosas. Entonces, vamos a tomar primero el lugar que Pablo le daba a las mujeres en sus comunidades. Después vamos a ver qué pasó en la tradición deuteropaulina, que fundamentalmente son las cartas a los efesios y a los colosenses, y vamos a ver después qué pasó con las mujeres en las cartas pastorales de Timoteo y Tito. Vamos a ir viendo si las cosas que a veces se le achacan a Pablo en realidad son de otro y no de él. Entonces, vamos a comenzar recordando algo que a veces no está como muy presente, y es que en el mundo romano la primera forma de asociación de los cristianos fue lo que llamamos las iglesias domésticas. Las iglesias domésticas, ¿qué significan? Significa que las iglesias se estructuran, o las comunidades, esas primeras comunidades cristianas, se estructuran en torno a la casa. Ustedes saben que la palabra doméstica viene de domus, que es casa. Entonces, las primeras comunidades cristianas se arman en torno a la casa. Vieron que tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en cartas paulinas dice la iglesia que está en la casa de, o la iglesia que se reúne en lo de. Bueno, y acá me parece importante hacer énfasis en algo. Las iglesias domésticas no eran un asunto de familia, eran un asunto de comunidad. Es decir, más allá de que estén o no reunidos en la casa de, es decir, más allá de que estén o no en asamblea, la iglesia doméstica es más que la casa de familia. La iglesia doméstica es como una entidad social que genera pertenencia y genera vínculos, que más allá de que esas personas estén o no en una reunión en esa casa existe. Esa iglesia doméstica existe, porque es lo que se crea a partir de las relaciones entre esas personas. Muy bien. Entonces, fíjense que acá también es muy importante porque nosotros tenemos testimonios de muchas iglesias domésticas o muchos textos donde dice la iglesia que se reúne en la casa de, y son mujeres, en la casa de María, en la casa de, etc. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa mujer no solamente es la dueña de casa, sino que preside la iglesia de su casa. Eso es muy importante, porque quiere decir que ya aún dentro de su casa tiene una función de liderazgo. Ella quizás ha sido incluso la que fundó esa comunidad eclesial en su casa y la que la mantiene, la sostiene, la que le da impulso, la que le da apoyo. Entonces, cuando decimos la iglesia que se reúne en la casa de María, María es no la dueña de casa, sino la líder de esa iglesia que se reúne en su casa. Muy bien. Esto también nos lleva a algo que es muy interesante, que es, ustedes saben que en el Imperio Romano el tema de lo público y lo privado era un tema fuerte. Es decir, el espacio doméstico es el espacio de lo privado y lo otro es el espacio de lo público. Entonces, el espacio de lo privado estaba como reservado a la mujer, la casa, y el espacio de lo público al varón. Bueno, acá hay que tener en cuenta que cuando una casa se convierte en una iglesia doméstica, lo público entra en la casa. Es decir, ya no se mantiene esa separación del espacio privado de la casa
y el espacio público, digamos, de la política o de lo que fuera, sino que ya la iglesia esa hace que lo público forme parte también de la casa. Bueno. Muy bien. Vamos a ver entonces, teniendo esto así un poco como marco, vamos a ver entonces qué pasaba con las iglesias domésticas paulinas. Bueno, acá hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Bueno, yo se los voy a leer mejor ahora y voy a leerlo después, pero lo voy a leer ahora para que uno empiece como a dimensionar la novedad que aportaba la propuesta de Pablo. En toda la época de los orígenes del cristianismo, tanto el judaísmo como el imperio romano tenían una visión muy negativa de la mujer. Más allá de que hubiera mujeres ricas que en general permitían que tuvieran mayor autonomía y demás, en general la visión era de inferioridad. Yo, unos pasajes elegidos para que después podamos dimensionar la novedad de lo que trae Pablo, o de lo que trae Jesús también, en realidad. Voy a leer un pedacito que es del libro de Aristóteles, que es del siglo IV a.C., que se llamaba Política. El libro se llama Política. Sí. Dice Aristóteles: todo trabajo de investigación debería comenzar por el estudio de las partes más pequeñas del objeto estudiado. Y las partes más pequeñas y más fundamentales de la casa son el amo, el esclavo, el marido, la mujer, el padre y los hijos. Debemos, por lo tanto, examinar la constitución y el carácter propio de cada una de estas tres relaciones. Esto es, de la relación amo-esclavo, de la relación matrimonial y, en tercer lugar, de la relación de primogenitura. Esto lo vamos a retomar en la escuela de Deuteronomio. También en la política, dice Aristóteles, es manifiesto que es natural y conveniente al cuerpo ser gobernado por el alma y a la parte emocional ser gobernada por el intelecto, la parte que posee la razón, mientras que sería nocivo en todos los casos que ambas partes estuvieran en un mismo plano o en posiciones contrarias. Y esto lo aplica a la familia. También en lo referente al sexo, el varón es el soberano y la mujer es el súbdito. Y lo mismo debe necesariamente aplicarse a la humanidad en general. Por consiguiente, todos los seres humanos que difieren tan profundamente como el alma difiere del cuerpo, son por naturaleza esclavos, para los que ser gobernados por esta clase de autoridad es ventajoso. Fíjense cómo se está justificando las diferencias naturales, no sé, digo una palabra muy antigua, las diferencias, cómo se justifican las relaciones de dominio en función de supuestas diferencias naturales. Muy bien, sigue la política. De aquí que existan por naturaleza varias clases de gobernantes y gobernados, porque el libre gobierna al esclavo, el varón a la hembra, el hombre al niño de maneras diferentes. Y todos poseen las diversas partes del alma, pero las poseen en formas distintas, porque el esclavo no posee en absoluto la parte deliberativa. La mujer la tiene, pero sin autoridad plena, mientras que el niño la tiene, pero en forma no desarrollada. Bien. Imperio Romano. Pasamos a Flavio Josefo. Flavio Josefo, ustedes saben que era judío, de la época del siglo I, y Flavio Josefo también tiene una obra muy larga, en uno que se llama De Specialibus Legibus, sobre las leyes especiales, dice Flavio Josefo: existen dos clases de comités organizados, los mayores a los que llamamos ciudades y los menores a los que llamamos casas. Los dos tienen sus gobernadores
El gobierno de los mayores es confiado a los hombres y recibe el nombre de arte de gobernar. El de los pequeños, conocido como administración doméstica, se asigna a la mujer. La mujer, pues, no debería ser una entrometida, ocupándose en asuntos externos a sus ocupaciones domésticas, sino que debería buscar una vida retirada del mundo, o sea, dentro de la casa. Y Filón de Alejandría, que también es de la época, dice: a cualquiera que abordéis con preguntas sobre sus instituciones ancestrales, podrá contestarles con rapidez y facilidad. El marido parece competente para transmitir el conocimiento de las leyes a su esposa, el padre a sus hijos y el amo a sus esclavos. La mujer, dice la ley, es en todo inferior al hombre, que sea pues sumisa, no para ser humillada, sino para que pueda ser dirigida, pues la autoridad le ha sido dada por Dios. Bien. Entonces, esto lo leo para que tengamos el marco de que Pablo tenía todo en contra. Es decir, toda la mentalidad de la época, tanto la que provenía del mundo romano como la que provenía del mundo judío y judío-helenista, es una mentalidad donde se daba por un hecho que la mujer, con todos estos argumentos, se daba por un hecho que la mujer era inferior al varón. Entonces, por eso lo de Pablo va a ser tan revolucionario y por eso a su vez, Pablo a veces en sus cartas parece contradictorio. Muchas de esas contradicciones se explican porque él se está peleando con el ambiente, es decir, muchas de esas contradicciones se explican porque tienen muchas presiones porque a veces en una casa se convertía, qué sé yo, la mujer y el marido no, y viceversa. Entonces el marido seguía participando de cultos que no eran cristianos, pero resulta que el imperio prefería que todos tuvieran la misma religión porque era más fácil de manejar. Entonces muchas concesiones que Pablo hace, que nosotros hoy, vamos a ver un ejemplo, que nosotros hoy nos parece re antifeminista, son concesiones muchas veces como consecuencia de las presiones que tenía del mismo medio. ¿Por qué? Porque él quería cuidar lo que estaba generando y no quería que siguiera siendo criticado, mal visto y demás, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que negociar algunas cosas y ceder en algunas cosas, que uno desde el hoy cuando las lee parece que, bueno, ay, pero esto es un espanto, bueno, pero eran concesiones que hubo que hacer. Muy bien. Las decisiones que va a tomar Pablo tienen mucho que ver con cómo él entiende algunas cosas teológicas. Y un tema fundamental en Pablo va a ser el tema del bautismo. Bautismo no como rito, ¿no? ¿Qué significa bautizarse? No como sumergirse, zambullirse. Entonces, para Pablo, yo en el bautismo, más allá del rito, lo que hago es sumergirme, zambullirme en Jesucristo. Entonces, zambullirme en Jesucristo tiene consecuencias. Hay un texto muy importante capítulo 6 de la carta a los Romanos. Vamos a ver un pedacito. Saludos. El capítulo 6, acá mi Biblia pone de título La vida en Cristo. En el versículo 3 dice: ¿o es que ignoráis
que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con Él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sabemos, en el versículo 6 dice, sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora, etc. Entonces, fíjense, para Pablo, por eso antiguamente los primeros bautismos siempre eran bautismos de inmersión, ¿no? Porque eso es lo que significaba. Entonces, para Pablo, cuando yo me bautizo, o sea, cuando yo me sumerjo en Jesucristo, sucede en mí, o me estoy yo, digamos, configurando a todas las mismas situaciones por las que pasó Jesucristo. Si armamos a partir de este texto y otros que andan dando vueltas por acá, podemos llegar a decir directamente esto. El que se bautiza es crucificado con Cristo, muere con Él, es enterrado con Él y resucita con Él. Es decir, que el bautismo, nuestro bautismo incluso, no es borrar el pecado original. Nuestro bautismo, ¿qué es? Es configurarnos al misterio pascual de Jesús. Es decir, entrar a, o sea, es decir, yo acepto que el misterio pascual se replique en mi vida. A algunos les tocan misterios pascuales más fuertes, a otros menos fuertes, ¿no? Pero digamos, eso, por eso es tan importante el bautismo y por eso era una sola vez en la vida, porque era toda una decisión que había que tomar, ¿no? Nosotros ahora lo tenemos muy, muy largo, pero en realidad el bautismo es eso, el bautismo es configurarse al misterio pascual. Entonces, Pablo dice, todos los que nos hemos configurado ese misterio pascual, como en realidad nos hemos sumergido en Cristo, muerto y resucitado, el Espíritu de Jesús resucitado nos es dado en ese bautismo. Y para Pablo el Espíritu es muy importante porque para él el Espíritu tiene dos tareas fundamentales. El Espíritu es el que logra la unidad y el que logra la diversidad. Es decir, todos los esfuerzos que uno hace para lograr la unidad tienen que ver, es tarea del Espíritu en el fondo, ¿no? Pero también la diversidad. Es decir, ¿la diversidad de qué? De dones y de carismas. Pablo en las cartas a los Corintios dedica mucho tiempo a este tema de los carismas. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si yo cuando me sumerjo en Cristo, muerto y resucitado, recibo el Espíritu de Jesús resucitado, quiere decir que también recibo la acción de ese Espíritu, que son los carismas. Entonces, para Pablo, todos tenemos carismas, no algunos, todos tenemos carismas. Y es tarea de la comunidad ayudarte a descubrir tu carisma y ayudarte también a realizarlo, llevarlo adelante, hacerlo efectivo. Entonces Pablo dice, para Pablo esto de los carismas, y esto es uno de los puntos que después la tradición posterior a Pablo lo va a dar vuelta totalmente, para Pablo los carismas son espontáneos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una vez que yo descubro cuál es mi carisma, lo que hago es ponerlo al servicio de la comunidad. Nadie me dice lo que tengo que hacer, nadie me dice tu carisma es este. O sea, o el que te lo dice es para ayudarte, no para imponerte una tarea. Entonces, eso, en las comunidades paulinas, por ejemplo, el don de gobierno o de presidir la comunidad también era un carisma. Entonces no es que había un obispo o un sacerdote que presidía la comunidad, no. Cualquiera, el que tenía el don de gobierno, sea mujer o sea varón, decía, yo presido la comunidad y presidía la comunidad. Esto es muy importante porque después todo se fue institucionalizando y esto se perdió. Y la institucionalización
en la institucionalización perdieron los laicos y las mujeres. Entonces, recuperar esto es interesante, ¿no? Es decir, si todos tenemos carismas, yo lo que tengo que hacer es poner mi carisma al servicio de la comunidad. Entonces, esos carismas son, Pablo prefería siempre los carismas que ayudan a construir la comunidad. Ustedes saben, en Corinto, por ejemplo, los corintios y las corintias eran muy exaltados, ¿no? Digamos que era de lo más fervoroso del Imperio Romano. Pablo tuvo más problemas y es la que más dolores de cabeza le trajo, porque creían que tenían, al haber sido bautizadas, ya está, la plenitud del Espíritu como que les da autoridad para hacer lo que sea. Entonces, ahí, digamos, Pablo va a tener que tomar, digamos, algunas medidas, ¿no? Pero es muy importante ver cómo en todas las comunidades esto fue algo así espontáneo. Sí, ¿cómo sabemos si el que dice que tiene espíritu, carisma de gobernar o de, qué sé yo, de hacer milagros o de lo que fuera, realmente lo tiene? ¿Cuál era la vara, digamos? La vara era la vida que llevaba esa persona. Es decir, si esa persona tenía una vida que era coherente con lo que planteaba, es decir, una vida coherente con el seguimiento de Jesús, etc., uno en principio podía creerle, vamos a decir así. Es decir, eso era taxativo. Es decir, si vos no tenías una vida evangélica, digamos, se podía sospechar que lo que vos estabas diciendo perseguía otros intereses. Bueno, lo decía lo de las corintias porque a los corintios les gustaban los dones más espectaculares, que era el don de lenguas, es decir, hablar en distintas lenguas. Y Pablo se pasó todo el tiempo peleándose contra los que favorecían el don de lenguas, porque Pablo decía, bueno, si alguien tiene el don de lenguas, que hable en lenguas, pero si no hay a su vez alguien en la comunidad que lo pueda interpretar, el don de lenguas no sirve para nada. Si alguno quiere pedir un don, un carisma, pida el de profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es hablarle al otro de Dios, es poner en la vida del otro una palabra de Dios. Entonces, eso sí es útil. ¿Por qué? Porque ayuda a construir la comunidad. Donde la lengua, bueno, ayudará al que lo tiene, qué sé yo, uno dirá, sí, es un signo del Espíritu, pero en realidad, para el objetivo de Pablo, que era construir y consolidar comunidades, no tenía mucha utilidad. Por eso, vieron que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando dice, si yo hablara todas las lenguas de los ángeles, pero no tengo amor, nada soy. Bueno, ahí está contra el carisma del don de lenguas. O sea, sí, yo podré tener todo, pero a ver, acá lo más importante es la caridad, no todo lo otro. Si lo otro no está informado por la caridad, digamos que no sirve mucho. Entonces, apoyados, Pablo llega después, a partir de esta concepción que él tiene, él dice que en Cristo se cayeron todas las barreras que existían. Entonces, en Gálatas 3:28, Pablo va a decir, en Cristo ya no hay más judío y gentil, libre y esclavo, varón y mujer. Esto, que uno puede decir, es así, qué sé yo, podría ser esto y podría ser otra cosa, no, esto está pensado. Es decir, en Cristo, estas barreras que separaban a los judíos de los paganos, a los libres de los esclavos y a los varones de las mujeres, en el cristianismo desaparecen. ¿Por qué estos pares? Porque el varón judío y libre, era el que tenía acceso a Dios. Entonces, al caerse acuérdense de una oración, bueno, posterior, ¿no? Pero esa oración que decía,
que rezaban al principio, al iniciar en la jornada, algunos judíos: te doy gracias porque no nací ni gentil, ni esclavo, ni mujer. ¿Por qué se daban gracias, dan algunos todavía gracias por eso? Porque el acceso a Dios estaba reservado para estas tres categorías. Entonces, Pablo que dice, en Cristo, eso se terminó. El acceso a Dios es para judíos, gentiles, libres, esclavos, varones y mujeres. Por eso también el cristianismo, cuando empieza, tiene mucha aceptación entre las mujeres y los esclavos. ¿Por qué? Porque te proponía algo que iba totalmente contra todo lo que se absorbía en la sociedad. Muy bien. Pablo era una persona tosuda, cabeza dura. O sea, que aunque él viera que todo esto no andaba, no importa, él seguía adelante. Porque él mismo tuvo experiencia de que había problemas en las comunidades, porque todas estas cosas a veces no se podían poner en práctica. Por ejemplo, hay un texto que lo toma directamente, dice: si en la comunidad hay 2 o 3 que tienen carisma de profecía, bueno, vamos a poner orden. Primero que profetice uno, después que profetice el otro y después en tercer lugar. Ahora, ¿qué pasaba si profetizaban cosas contrarias? Bueno, eso no tenía solución. Pablo lo veía eso, pero no le importaba. Él siguió adelante igual con su forma de entender las cosas. Después, estas cosas son las que la tradición paulina posterior va a tratar de solucionar medianamente, ¿no? Pero él, una vez que veía algo claro, adelante. O sea, todo el resto vos le podías decir, plantear. Además, Pablo es una persona muy, es autoritaria, es un poco autoritaria y además a él no le importan, es una persona más que hoy estaría fuera totalmente, hoy no sé, no es una persona de diálogo. Pablo es una persona de confrontación. Es decir, cuando él se pelea con alguien es porque él cree siempre que tiene la verdad y no le importan los argumentos del otro. O sea, nosotros vamos a ver que siempre está lo que piensa Pablo del tema, pero lo que piensa a lo que está dándole con un caño. Cuando él lo agarra a Pedro en Antioquía y le dice que por qué se va, o sea, no sabemos qué pasó, qué dijo Pedro, si él argumentó algo a su favor o algo. No, ahí está solamente lo que pensaba Pablo. O sea, porque a él no le interesa lo que opina el otro, él considera que tiene razón y avanza. Esto es muy esperanzador, digo, porque si Pablo llegó a donde llegó. Bueno, muy bien. Fíjense que entonces lo que buscaba fundamentalmente el primitivo cristianismo, estas primeras comunidades, estas iglesias domésticas, ¿no? O las iglesias paulinas en particular, eran ser asociaciones de iguales. Y son asociaciones de iguales ¿por qué? Porque todos tenemos carismas y que el carisma que sea ejercido no depende de que seas varón, de que seas mujer, de que seas esclavo, de que seas libre, ni nada, ni judío ni gentil. Entonces, a veces uno dice, cuando lee cosas de Pablo en sus cartas auténticas que no te terminan de cerrar, siempre a Pablo es mejor entrar por su práctica y después por su doctrina. Es decir, porque Pablo como no es una persona, no es un teólogo que se sienta a escribir una carta, ni un libro, ni nada. Él tiene un problema, se pelea con alguien, va, agarra y escribe. Entonces son todos como escritos de ocasión, de polémica. Entonces no están pensados. Dice una cosa y en el versículo siguiente se contradice. Bueno, eso por la forma en que él escribe, que siempre es un contexto de polémica. Entonces Pablo, a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pero esto, bueno, hay que ir a la práctica. En la práctica, ¿qué pasaba? Las comunidades, ¿cómo estaban organizadas? Los cargos, ¿quiénes los tenían? Y las prácticas muchas veces te van a ayudar a leer la teoría. Si es que se contradice, vos tenés que optar por la práctica. O sea, si en un lugar dice que la mujer es inferior al hombre y vos ves que en las asambleas todas las mujeres profetizaban y oraban litúrgicamente, en la asamblea litúrgica, vos decís, bueno, no, viste, acá pasó algo, porque la práctica es otra. Bueno. Muy bien, vamos a ver algunas mujeres que tuvieron puestos ¿qué puestos tenían, digamos, en las comunidades paulinas? Y un resumen de todas esas mujeres y todos sus puestos están en el último capítulo de la carta a los Romanos capítulo 16. A ver, yo les voy a poner, no vamos a leer todo
mencionar a dos, que bueno, estas justo están nombradas en otros lados. A Chloe, Primera Corintios 1:11, y a Ninfa. Ninfa, que está Colosenses 4:15. Bueno, de Chloe se dice que Pablo estaba en Éfeso, Chloe estaba en Corinto, y ella manda gente de su casa, la iglesia que se reúne en su casa, y ella manda gente de su iglesia para advertirle a Pablo que hay problemas. Y Ninfa, cuando en la carta a Colosenses se le manda saludos, dicen: saludad a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Es decir, ahí volvemos a tener mujeres que no son las dueñas de casa, sino las líderes de la iglesia doméstica que se reúne en su casa. Después hay mujeres que ocuparon o que compartieron la misión apostólica con él. Esta, ¿por qué decimos de responsabilidad? Porque las dos son líderes de la iglesia que se reúne en su casa, ¿no? En la casa de cada una de ellas. Después hay mujeres que compartieron la misión apostólica. Y acá vamos a nombrar a dos mujeres que se llaman Evodia y Síntique. Síntique, que esto está en la carta a los Filipenses 4:2. Y después Prisca. Esta es más conocida. Sí. Romanos 16:3. Vamos a leer acá en la carta, la última capítulo de la carta a los Romanos, el capítulo 16. Romanos capítulo 16, empieza diciendo: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saludad a Prisca y Áquila. Prisca, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es Priscila, es la misma persona. A Prisca y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por salvarme, y no solo yo les agradezco esto, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Bien, Prisca forma parte, Prisca más Áquila, que es su marido aparentemente, son una pareja judía, ¿no? Que como tenían la misma profesión de Pablo, porque ellos eran eran artesanos textiles, digamos, también hacían lonas, carpas y demás. Cuando Pablo iba en sus viajes, Pablo los conoce a ellos en Corinto, cuando va a Corinto. Y en Corinto ellos tenían su taller. Entonces le dieron trabajo a Pablo en su taller. Entonces a partir de ahí viene el conocimiento que Pablo tiene de esta pareja, ¿no? De hecho vivió con ellos en Corinto. Eran personas además que conocían muy bien todo el imperio, porque si uno sigue el itinerario de ellos, estuvieron en un montón de partes. Eran del Ponto, después estuvieron en Corinto, después en Éfeso y ahora están en Roma. O sea que era una pareja itinerante, o sea, la itinerancia era algo muy importante en las primeras comunidades, ¿no? De hecho, estas iglesias domésticas, también una de las tareas que tenían era recibir en sus casas a los itinerantes para apoyarlos en la misión, económicamente y también con todo tipo de contención que ellos necesitaran. Entonces, bueno, sabían que en las iglesias, en
la red de iglesias domésticas que había, ellos podían ahí parar porque iban a ser recibidos y apoyados. Muy bien. Fíjense que además de Prisca, vamos a rescatar un verbo que usa acá el texto cuando habla de ellos. Dice en el versículo 3, saludad a Prisca y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Colaboradores, nuestra traducción, colaboradores, deja un poco la impresión de que como Pablo era el principal y ellos ayudaban. Si nosotros vamos a la palabra original en griego, que es sinergoi, la Biblia de Jerusalén pone colaboradores. Bueno, la acepción más adecuada es colegas, más que colaboradores. Y cuando uno traduce colegas, da la verdadera dimensión, porque ellos no es que estaban dependiendo en todo de Pablo, ellos agarraron un matrimonio misionero y empezaron a predicar y a salir y a misionar. Es decir, si bien en comunión con Pablo, obviamente, pero no es que Pablo decidía y ellos eran simplemente instrumentos, ¿no? Tenían la misma responsabilidad de Pablo, fíjense al punto que Pablo cuando lo reconoce dice, ¿dónde está? Ellos arriesgaron sus vidas por salvarme. Y su trabajo lo llevó a arriesgar su propia vida en solidaridad con Pablo. Y quiero retomar un texto muy interesante que está en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde ellos también aparecen, 18:26. El capítulo 18 es la fundación precisamente de la iglesia de Corinto. Y en el versículo 24 dice, llega a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Áquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. Es decir, fíjense que ellos tenían también el rol de la enseñanza, que después va a quedar privatizado en las cartas pastorales, en los obispos y en los presbíteros. Pero acá, esta pareja ya tenía también la potestad, digamos, de la instrucción y de la enseñanza a los, no solamente nuevos conversos, sino también, bueno, como Apolo, que aparentemente no sabemos quién lo instruyó a Apolo, pero bueno, es alguien que ya viene con un conocimiento. Y que además, acuérdense que con Pablo va a tener problemas porque Apolo tenía mucha labia y Pablo no, entonces ese va a ser siempre un punto de conflicto entre ellos dos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, esta pareja misionera es una pareja colega de Pablo, ¿no? Es decir, que lleva adelante la misión de la misma manera que Pablo, no como subordinados a Pablo. Además, fíjense algo interesante, ¿no? El texto dice, la nombra primero a Prisca, dice Prisca y Áquila, no dice Áquila y Prisca, que es lo que hubiera correspondido, según las normativas de la época. El orden en el que están nombrados, no solamente acá, sino en general en la Biblia, siempre el orden es muy importante, las cosas no están nombradas al azar. Si ella está nombrada en primer lugar es porque del matrimonio la que llevaba adelante las cosas era ella. O sea, la líder en realidad de la pareja era ella. Por eso está nombrada en primer lugar. Muy bien.
Bueno, vamos a pasar ahora a otras mujeres que voy a poner que probablemente ejercieron funciones ministeriales. Sería la 3. Vamos a poner acá a Febe y a Junia. Febe, que la leímos recién, Romanos 16, versículos 1 y 3. Y Junia, que está también ahí en Romanos 16, versículo 7. Vamos a leer primero la partecita de Febe, ya la leímos, vamos a leer la de Junia, Romanos 16. El versículo 7 dice: saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, que descubrieron a Cristo antes que yo. Ilustres entre los apóstoles. Bueno, vamos a hacer primero, y voy a decir algo que siempre dice Gloria al Estado. El día que toca leer el capítulo 16 de la Carta a los Romanos en la misa, en la liturgia, el versículo 1 y 2 no se lee, se empieza con el 3. O sea, se elimina a la diaconisa Febe. Cada una puede sacar su conclusión. Yo no la voy a sacar el público. Bueno, pero fíjense, o sea, la liturgia es un canon dentro del canon. Es decir, hay textos que siempre se leen, hay textos que nunca se leen, y bueno, y hay textos que se cortan, digamos, porque, bueno, complican. Entonces, ya les aviso que ese día, el 1 y el 2, recomiendo a Febe, no se lee. Empiezan el 3, que es el de Prisca y Áquila, porque bueno, si hicieran un matrimonio está bien, podemos ver. Bueno, entonces, vamos a Febe. De Febe, ¿qué cargo se dice que tenía? Bueno, en griego es diáconos, no tiene femenino. No tiene femenino, por eso en realidad traducir diaconisa no es totalmente acertado, porque además diáconos te da la idea de que Febe tenía un cargo, porque el cargo es diáconos, no tiene femenino, ¿no? Bueno, la diaconía abarcaba un amplio espectro, desde servir las mesas, ayudar, ir a visitar a los presos, atender la Eucaristía, o sea, todo. A esta altura, es decir, con las primeras comunidades paulinas, no podemos decir, no es que no podemos decir, no era un ministerio instituido. Es decir, era un rol, un cargo, era una tarea. Vos tenías que es distinto después de la institución del diaconado como ministerio, que es lo que hoy está en discusión. Bueno, pero digamos, acá el rol de diácono existía para las mujeres también. Muy bien. Además, acá lo interesante que es ir viendo cómo, cuando usa diáconos, cuando Pablo habla de otros colegas varones, también usa diáconos, para Apolo, por ejemplo. Es decir, que no hay una discriminación en el sentido de decir, bueno, diácono solamente, qué sé yo, Apolo y algún otro compañero varón. Las mujeres otra cosa. No. Ambos tenían los mismos cargos y participaban de la misma manera en la tarea evangelizadora.
Febe, ¿qué más se dice además de que es diácono? Diáconos. Que ayudó a muchos. Sí. Pues ella ha sido, ¿qué? Protectora. Ese también es un cargo. En griego es próstatis. Horrible la palabra, pero bueno. ¿Por qué horrible? Y mira, qué sé yo, próstatis. Vos sabrás. En latín. Bueno, tener el cargo de próstatis, no sé, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, para varones. O sea, yo lo que quiero que vean, ¿qué es? Quiero que vean que no son cosas, no son palabras, digamos, como cuando uno dice, sí, porque ella me ayudó mucho, porque ella me colaboró. No, no, no. Son todas palabras que apuntan a roles instituidos que podían ser cumplidos de la misma manera por varones que mujeres. Protectora, es decir, una persona de cierto rango. Protectora es lo que en el Imperio Romano sería la matrona, digamos, ¿no? Que era la que presidía su casa, la que tenía a su cargo los esclavos, etc., ¿no? Entonces, bueno, está indicando, al usar esta palabra próstatis, está indicando que Febe, de alguna manera, tiene cierto rango y tiene, digamos, un grupo al cual ella preside y se dedica a su crecimiento, porque eso era lo que hacían en el imperio las próstatis, ¿no? Es una palabra que existía en el mundo romano y también en el judaísmo, es decir, este cargo también estaba en el judaísmo. Muy bien. Vamos ahora a la otra, que es Junia. Junia, que está ahí en 16:7. De Junia, ¿qué se decía? Andrónico y Junia, parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles. Esto es muy interesante porque hasta el día de hoy hay sectores de la Iglesia que se resisten a que una mujer haya sido nombrada apóstol en esa época. Entonces, ¿qué hicieron para que esto no suceda? En el texto griego, Junia está, digamos, en un caso, digamos, que es el caso acusativo, sería el objeto directo. Es decir, termina con N. O sea, las palabras se declinan en griego. Entonces, supongamos, el nominativo es Junia y el acusativo es Junia. Entonces, en vez de decir, nosotros usamos toda una expresión para hablar del objeto directo. Acá ya saben que es objeto directo por esto. Entonces, el texto griego tiene, cuando dice Andrónico y Junia, ilustres entre los apóstoles, está en acusativo Junia. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que en realidad Junia es el acusativo no de Junia, que es nombre de mujer, sino de una palabra que inventan, que es Junias, que es de un varón. No existe ningún testimonio en la literatura de la época que haya un varón con el nombre Junias. O sea, para que vean hasta dónde puede llegar el inventar cosas cuando no cierran con la ideología que uno tiene, ¿no? Es decir, como no podían concebir que una mujer fuera a llevar el título de apóstol, bueno, y hay Biblias, yo no sé cuáles, pero hubo, quizá ahora ya no hay, no sé, pero Biblias que directamente ponían que era un varón, ¿no? Entonces, esto de ser apóstol es enviado, ¿no es cierto? Y también Andrónico y Junia, al igual que Prisca y Áquila, itineraban como pareja. Era muy común esto de las parejas itinerantes, ¿no? Además, digamos, estos particularmente, igual que la otra pareja, también vivieron las mismas situaciones que Pablo, es decir, asumieron los riesgos de la misión. Los riesgos de la misión que eran estar preso, pasar necesidades. Las dos parejas asumieron los mismos riesgos de la misión que Pablo. Bien, lo cual también da la pauta que no eran subordinados a Pablo, porque la gente tenía claro que eran de lo mismo, ¿no? Por eso también iban a prisión y demás. Muy bien. Y se nombran otras, por ejemplo, que es interesante.
También en Romanos 16, que ahí están todas concentradas. Romanos 16, en el versículo 6, dice: saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Bueno, afanado, digamos, que se ha preocupado, vamos a decir así, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner las palabras que ponen acá, porque acá lo interesante es que detrás de todo lo que voy a leer está en griego la misma palabra. Afanado, que se ha afanado, preocupado. Bien. Después en el versículo 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, que se han fatigado sirviendo al Señor. Saludad a la amada Pérside, que trabajó mucho en el servicio del Señor. Fatigado y trabajó mucho. Pérside trabajó mucho. Nosotros, cuando traducimos o cuando escribimos, tenemos realmente no queremos repetir, entonces buscamos sinónimos. Bueno, el texto hebreo hacen exactamente lo contrario. O sea, cuando una palabra quieren que uno preste atención y quieren que uno vea que es la que está atrás de todos los textos, no la cambian, o sea, mantienen siempre la misma palabra, ¿no? Entonces, por eso a veces a nosotros nos es difícil darnos cuenta, porque acá tenemos, detrás de esas tres hay un solo verbo, y acá está traducido, si bien la connotación es la misma, está traducido de tres formas diferentes. Tendríamos que haberlo, para darnos cuenta de eso, traducido igual las tres veces. El verbo que está atrás de todo esto es un verbo griego que es copiado. ¿Qué es eso? Trabajar duramente, trabajar con mucho tesón, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Y es el verbo que Pablo en general usa para hablar del apostolado. Es decir, los que se han fatigado mucho, trabajado mucho o afanado mucho, son los que se han comprometido con la misión mucho. Es decir, es el verbo que él utiliza para hablar y se lo aplica a sí mismo. Él también dice de sí mismo que ha hecho esto, ¿no? Es decir, el verbo con el cual se indica la misión, la evangelización, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, conclusión de esta parte, las mujeres en las comunidades paulinas no eran subalternas, sino que asumían roles de liderazgo, responsabilidades, peligros, corrían los mismos peligros, y también se esforzaban en un duro trabajo, igual que los varones. Es decir, queda claro, digamos, a partir de los cargos con los que se nombra a estas mujeres en Romanos 16, que eran los mismos que los varones. Y esto, como decíamos, depende de la concepción que tiene Pablo de que el Espíritu nos da dones y carismas a todos. Muy bien. ¿Qué pasó después? Se pudrió todo. Muy bien. Perdón, me olvidé de mencionar, porque bueno, justo se ve que lo tengo medio... Hay un texto en la primera carta a los Corintios, ¿vieron ese que en la Biblia pone el velo de la mujer, de título? Es decir, si la mujer tiene que cubrirse o no la cabeza cuando reza. Bueno, más allá de ese debate que es largo y no vamos a analizar el texto porque tenemos toda la noche, ahí lo interesante es decir, dice, todo varón que ora o profetiza debe hacerlo con la cabeza descubierta. Y toda mujer que ora o profetiza debe hacerlo con la cabeza descubierta. Esto es parte de las corintias, o sea, que querían, como los varones lo hacen con las cabezas descubiertas, entonces ellas también querían hacerlo con las cabezas, y lo que les generaba a Pablo un montón de problemas en la comunidad, porque todo el mundo estaba pendiente para criticar este tipo de cosas. Entonces, pero más allá del velo y cómo se resuelva, pues se resuelve diciendo hacia el velo, el tema es el paralelismo. Todo hombre que ora o profetiza
profetiza en la asamblea litúrgica y toda mujer que ora profetiza. ¿Qué quiere decir? A veces el tema del velo y los títulos tendenciosos que ponen las Biblias nos hace pensar que ahí el gran problema es el velo. No, acá la novedad es que en la asamblea litúrgica profetizan en público y en voz alta por igual varones y mujeres. Oran y profetizan. Muy bien. Vamos ahora a la etapa siguiente. La etapa siguiente es la etapa, digamos, de lo que se llama la escuela deuteropaulina. Bueno, y acá vamos a tomar en este momento son dos cartas, que es Colosenses y Efesios. Es decir, estas cartas, bueno, pues si bien hay discusión, pero en general se considera que no son de Pablo porque hay muchas diferencias, sobre todo en la teología. Por ejemplo, Pablo en sus cartas auténticas, Corintios, Romanos, Gálatas, él siempre habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en ese cuerpo todos estamos. Cristo también está formando parte de ese cuerpo. En cambio, en Colosenses y Efesios aparece la idea de cabeza. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Que eso surgió, bueno, por cuestiones que había de doctrinas que había en ese momento y demás. Pero digamos, la idea de cabeza del cuerpo no es paulina, es deuteropaulina. Bueno, y así varias cosas que hacen que se sospeche que esas cartas realmente hayan sido de Pablo. En estas cartas aparece lo que se llama, hay que tener en cuenta lo siguiente, no las quiero destruir tampoco, que en el Imperio Romano, la paz romana, digamos, se lograba controlando la casa patriarcal. Es decir, en la medida que los varones, líderes de sus casas, tuvieran todo en orden, eso facilitaba el orden del imperio y favorecía que los dioses derramaran su paz sobre el imperio. Entonces, lo que pasaba en la casa era preocupación del Estado, ¿no? O del imperio. Entonces, el imperio regulaba lo que sucedía dentro de las casas. Y esta regulación para garantizarse que todo iba a estar en paz, ¿no? Y esto es lo que se conoce con el nombre de códigos domésticos. Es decir, las tres relaciones que existen dentro de la casa son el esposo con la esposa, el amo con los esclavos y el padre con los hijos. Fíjense que este rol lo tiene una sola persona. El esposo es a su vez el padre y es a su vez el amo, ¿no? Entonces, los códigos domésticos lo que te decían es cómo tiene que comportarse el esposo con la esposa, el amo con los esclavos y el padre con los hijos para mantener el orden de la casa y no complicarle las cosas al imperio. Por eso es código doméstico, es decir, cómo se tienen que vivir esos vínculos dentro de las casas. Bueno, obviamente que partiendo de los textos que leímos de Aristóteles y demás, donde todos estos están en inferioridad de condiciones, la esposa, los esclavos y los hijos están todos en inferioridad de condiciones con respecto al varón de la casa. Obviamente que todo lo que decían los códigos domésticos era que los hijos tienen que someterse, la mujer también, los esclavos obedecer, o sea, esas eran todas las normativas para mantener el orden de la casa. Entonces, esto era muy fuerte en el momento de escritura de las cartas a los Colosenses y a los Efesios, que son más o menos de los años 70 más que nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los autores o el
autor de la carta a los Colosenses y a los Efesios tiene que tomar una decisión con esto, porque esto también rige para todos los que viven en el Imperio Romano. Las comunidades cristianas entran en conflicto con la casa patriarcal, porque si las comunidades cristianas son comunidades de iguales, ¿cómo vamos a manejar esto dentro de la casa patriarcal romana? ¿No? Porque esto es las comunidades cristianas que están en el Imperio Romano. Entonces hay intentos que, bueno, vamos a ver qué resulta. Vamos a tomar dos, porque hay también en la primera carta de Pedro hay otro código doméstico, pero vamos a tomar estos porque son de la escuela de Pedro Paulina. En Colosenses 3, 18 a 4.1 ahí hay un código doméstico, y en Efesios 21 capítulo 5, versículo 21 hasta el 6. Bueno, vamos a leer primero el código doméstico de Colosenses. Si alguien lo quiere leer. Esposas, sométanse a sus maridos, como corresponde en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no se disgusten con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. Padres, no sean demasiado exigentes con sus hijos, no sea que se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra. No sirvan solamente en presencia del patrón para lograr el favor de los hombres, sino con sinceridad, porque temen al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, en vez de fijarse en los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. El Señor de ustedes es Cristo. Ustedes están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hace excepciones a favor de nadie. En cuanto a ustedes, patrones, concedan a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Bueno, una vez una alumna me dijo que iba a leer esto para el día de su casamiento. Yo le dije, por Dios, hagamos algo, gente. Bueno, fíjense que lo que intenta hacer el autor, ¿qué es? Cristianizar el código doméstico. El código está intacto. Mujeres, después esclavos, hijos y esclavos. Es decir, se les habla a los tres. ¿Y a los tres qué se les pide? Sumisión y obediencia. Es decir, que es lo mismo que pide el Código Doméstico Romano. Es decir, si ellos deben a este sumisión y obediencia, quiere decir que este es relevante, superior, porque los otros son inferiores porque le deben sumisión y obediencia. Muy bien. Antes quiero que busquen Colosenses 3:11. Ahí nomás. ¿Alguien que lo lea? Ahí no se hace distinción entre judío y griego, entre quien fue circuncidado y quien no. No hay más extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino Cristo en todo y en todos. Ahí está retomando Gálatas 3:28, que decía en Cristo no hay más para esclavo, hombre libre, judío gentil, varón y mujer. ¿Qué pasó acá? En Cristo, ¿qué es lo que no hay más? Mírenlo de nuevo. No hay esa distinción.
¿Aparece la pareja varón-mujer? No. Es decir, ya la tradición deuteropaulina suprimió, y fue preparando así la partida, suprimió la tercera parte de Gálatas 3:28. Acá dice que en Cristo no hay más griego o judío, circunciso o incircunciso, que es lo mismo, bárbaro, escita, esclavo o libre, pues Cristo es todo en todos. No parece que no hay más varón y mujer. Es decir, ya la tradición deuteropaulina empezó a ajustar un poco el rol de la mujer. Entonces, cuando, y después ni les cuento las pastorales, porque ya es digamos lo más cerrado, ¿no? Fíjense que a los tres grupos se los exhorta a que sean sumisos, obedientes y demás. ¿Cuál es la razón para ser sumisos, obedientes y demás? ¿Por qué tienen que ser sumisos? ¿O cómo tienen que ser sumisos? Releo. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene a quien cree en el Señor. Es decir, la cristianización del código pasa por pedir que estas cosas se hagan por Jesús, vamos a decir así. Lo cual es terrible, porque si bien ellos tuvieron la intención de cristianizar el código, les están pidiendo, porque cuando a vos te piden algo, y en nombre de Dios, es como te aman más, ¿no? Entonces acá no solamente les está diciendo sean sumisas, les está diciendo séanlo porque Dios quiere que sean sumisas. Obedezcan porque Dios quiere que obedezcan. Es decir, el intento de cristianización del código es horrible, porque en realidad lo que hizo fue atarlos más. Porque una cosa es que vos te digan tenés que ser sumisa, y otra cosa es que si vos ahora sos cristiano, como esto que son todos neoconversos, te digan, mira, sometete porque esa es la voluntad de Dios. O sea, que los códigos domésticos, estos, en Efesios es igual, acá fíjense que a lo que más se le habla es a los esclavos, que es la parte más larga del código, ¿no? Dice el versículo 22, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando al Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo. O sea, si a vos tu amo te hace padecer, someterte, lo que sea, vos no podés reaccionar, porque el amo, vos tenés que ver en el amo a Cristo. No entra en discusión. Bueno, o sea, fíjense, porque esto a veces uno lo lee y lo pasa, qué lindo, ¿viste? Ojo, el Nuevo Testamento también tiene cosas terribles. Entonces, estos códigos domésticos lo que hicieron fue empeorar la situación. Porque todo esto lo tenés que seguir haciendo, la sumisión, la obediencia, pero en nombre de Cristo, en nombre de Dios. Bueno, muy bien. Ese es el código. Acá, como lo más largo está puesto para los esclavos, se ve acá el problema fundamental que era con los esclavos, ¿no? No así, en Efesios va a ser, la parte más larga va a estar dedicada a la relación entre el varón y la mujer. Muy bien. O sea, bueno, si uno tuviera que decir Gálatas 3:28 para el autor de Colosenses con respecto a los esclavos, por ejemplo, que en Cristo no hay más esclavo ni hombre libre, quiere decir que el esclavo se tiene que someter a todo a su amo. Esa es la lectura que hace Colosenses de Gálatas 3:28. Bueno. Y además fíjense, hay que avanzar todo, porque el esclavo se le promete que una recompensa escatológica, o sea, ganar. Todo hacelo porque después de la recompensa. Muy bien. O sea, la motivación escatológica es lo que hará que el esclavo termine aceptando todo lo que le hagan y le pidan. Muy bien. Es decir, es un código que intenta estar éticamente humanizado y suavizado, pero que no cumple su función.
también, sí, ¿De qué época es esto? de los años 70 más o menos, del primer siglo al 70. Ojo, 1970. 1970. 0070. Ojo, hay que aclarar acá, voy a hablar a favor del autor, que acá hay que recordar también que las casas cristianas, para no ser tan perseguidas y no desaparecer, tenían que intentar adaptarse. Es decir, no es que no es que la adaptación es una traición, no, porque si no desaparecían, porque los tenían en la vida a todas las casas cristianas. Entonces, bueno, todas estas cosas son intentos por hacer una adaptación cristiana de las realidades que ellos estaban viviendo. Lo que pasa es que esta, bueno, justo es terrible, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos ahora al de Efesios 5:21. Si alguien quiere leer. No, sí, yo leo, no es la de Jerusalén. No importa. Sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. Y así como la Iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse a todo a su marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y la bañó y la santificó en la palabra, mediante el bautismo de agua. Porque si bien es cierto... Está bien, pasa al 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres, esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primero de los mandamientos que vaya acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan de sus hijos unos rebeldes, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con temor y temblor, con corazón sencillo, como quien obedece a Cristo. No sirvan solamente cuando los vigilan o para que los feliciten los hombres, sino que sean como siervos de Cristo, que cumplen de todo corazón la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres. La relación entre el varón y la mujer, el esposo y la esposa. Está bien. Acá está mejorada la parte del marido, que es la parte que dice amen a sus mujeres, o sea, está mejorada de la más. Se hace, fíjense esa comparación que tenemos. O sea, la relación, se pide en el código, que la relación entre el esposo y la esposa sea como la relación entre Cristo y la Iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la Iglesia y, por lo tanto, el esposo es la cabeza de la esposa. Ahora, esto, fíjense que acá no hay una situación de igualdad. ¿Por qué? Porque Cristo no es la Iglesia. Entonces, si vos estás pidiéndole a la esposa o al esposo y a la esposa que actúen como Cristo y la Iglesia, quiere decir que le estás pidiendo una situación de desigualdad. Porque en realidad, Cristo y la Iglesia no están en una paridad de condiciones. Cristo es mucho más que la Iglesia. Entonces, si vos estás haciendo esta comparación y le decís al esposo que él actúe como Cristo, que es la cabeza, le está diciendo que es mucho más
que la esposa, que es como la iglesia. Entonces, si bien acá teológicamente el esposo está mejor porque le pide que la ame a la esposa, la mujer sigue perdiendo en esta cristianización del código. ¿Lo ven? Pastorales de primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Estas ya son de fines del siglo I. Y también acá vamos a decir, en favor de ellas, que el problema que aparece, el problema que tienen que enfrentar, uno de los problemas que tienen que enfrentar estas cartas, es la aparición de falsos maestros. Yo lo aclaro por qué, porque el Evangelio de Juan es de la misma época. Porque a veces las personas me dicen, bueno, pero a ver, ¿qué hace? Ahora vamos a ver cómo respondieron ellos al problema este. Bueno, pero es que era el problema que había. Bueno, sí, pero el Evangelio de Juan es de la misma época y el problema no es, la solución no es esta. O sea que no es la única, no era la única forma de responder. Bueno, la respuesta que van a dar a este problema de los falsos maestros va a ser una respuesta en términos de estructura. ¿Qué quiere decir en términos de estructura? Ya en las cartas pastorales, los carismas espontáneos no existen más. Sí, habrá uno que otro, pero ya no tienen para nada el valor y la vigencia que tuvieron en las comunidades paulinas. En las cartas pastorales, a ver si está acá, este es el texto, primera Timoteo. Acá, en las cartas pastorales, va a haber tres carismas: obispo, presbítero y diácono. Es decir, son carismas, los carismas se institucionalizan, ya no son carismas espontáneos, sino que vos recibís el carisma por mediación de otros y por imposición de manos. Ya no es el carisma porque yo tengo el don de gobernar la comunidad. No, perdóname. Vos vas a presidir la comunidad si vos recibiste de otro presbítero la imposición de manos para presidir la comunidad. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 14, se le dice a Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Es decir, ya esto está a medida, el proceso de las cartas paulinas hasta las pastorales es un proceso de lenta estructuración, de estructura. Lo carismático, siempre lo carismático, la estructura tienen que estar. ¿Por qué? Porque algo carismático, para que perdure en el tiempo, necesita darse una estructura, porque si no desaparece. Y el desafío siempre es esa tensión, que el carisma no se coma la estructura y que la estructura no se coma el carisma. Bueno, acá se pasó de una estructura carismática a una estructura jerárquica, donde prácticamente los carismas no tenían más lugar, salvo estos que estaban institucionalizados por la misma iglesia. Entonces, yo también siempre digo, de todos los modelos eclesiales que hay en el Nuevo Testamento, justo nosotros agarramos ¿no? Porque uno va leyendo y bueno, está bastante. Entonces, como el problema son los falsos maestros, ¿qué hago? Elijo verdaderos maestros que tengan sana doctrina para contrarrestarlos. ¿Quiénes van a ser? Los obispos. Entonces, los únicos que van a poder enseñar de ahora en más son los obispos y los presbíteros. ¿Por qué? Porque en las pastorales no está muy definido. A veces se usa indistintamente presbítero y obispo. No es como el esquema que nosotros tenemos hoy, el obispo presidiendo un colegio de presbíteros. Ese esquema en los diáconos es posterior, es un poco más adelante, en el 100 y algo de las cartas de San Ignacio de Antioquía. En las pastorales todavía no, sin embargo los cargos ya aparecieron y el obispo va a tener fundamentalmente su función principal. ¿Cuál va a ser? La enseñanza. Él te va a proteger, te va a cuidar de los falsos maestros. Nadie más
va a poder enseñar que no sea él? Pues uno puede hacer un balance de estos modelos eclesiales, ¿no es cierto? Porque acá el problema, uno entiende, como dice Raymond Brown, uno entiende que frente a una medida terrible, frente a una situación terrible, uno puede tomar una medida fuerte. El problema es cuando la medida se convierte en forma de vida de acá hasta la eternidad. Ese es el problema. O sea, está bien, hubo falsos maestros, bueno, está bien, que solamente enseñen los obispos, ya está. Se solucionó ese problema, hay que relajar un poco las cuestiones. El tema es que esas medidas que fueron tomadas en momentos de urgencia no se relajaron jamás. Entonces así también la Iglesia quedó dividida, siempre va a haber unos que enseñan y siempre va a haber unos que aprenden. Los que enseñan son el clero y los que aprenden son los laicos. O sea, esto trajo muchas consecuencias, que al no relajarse la medida, y además de eso, siempre los que enseñan son unos y siempre, o sea, y los laicos siempre van a necesitar que se les enseñe y los obispos y presbíteros nunca necesitan que nadie les enseñe. O sea, todo eso se desprende de esto. Bueno, esta va a ser, y además en las cartas pastorales, las virtudes que se piden para cuando se dice quiénes pueden tener estos cargos, ¿no?, de ser los maestros, no se piden virtudes que tengan que ver con la tarea, por ejemplo, que esté preparado, no sé, que sea buen consejo, algo. No, se piden todas virtudes morales, que sean hombres de una sola mujer, que no sean borrachos, que no tomen vino, es decir, todas virtudes morales. Y lo que se dice fundamentalmente que es que sepan gobernar bien su casa, porque si administraron bien su casa, van a poder administrar a las comunidades que son la casa de Dios. Entonces, ese requisito de poder haber llevado bien adelante el código doméstico es un requisito para después poder ser obispo. Si vos pudiste administrar bien tu casa, podés sí administrar la casa de Dios. Muy bien. Qué fácil para los con esta cosa que la Iglesia se va así, obviamente todos los obispos y presbíteros nombrados en las pastorales son todos varones, ¿no? O sea, ya el lugar de la mujer para la enseñanza, o sea, a medida que la Iglesia se fue estructurando e institucionalizando, la mujer fue quedando cada vez más afuera. Este proceso empezó con las pastorales. El único que se puede llegar a, que es el texto que se utiliza para ver lo de las diaconisas, es, vamos a buscar, la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Cuando empieza el versículo 8, el título dice los diáconos, dice: también los diáconos, todos tienen que tener las mismas virtudes morales, también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Bueno, acá tenemos, a partir del versículo 8 se habla de los diáconos, ¿no?, que no tienen que tomar mucho vino y qué sé yo. 8, 9 y 10. En el 11 dice: las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, etc. Y en el 12 retoma: los diáconos sean casados. Entonces, este es el texto por el cual algunos los que dicen que sí había mujeres diaconisas, y con el mismo texto están los que dicen que no había mujeres diaconisas. Los que dicen que sí había, porque los que dicen que no, que dicen que acá cuando dice las mujeres igualmente deben ser dignas, qué sé yo, dicen que está hablando de las esposas de los diáconos. Ahora, si después retoman el 12, los diáconos sean casados, y eso va solamente para el varón, tendría que haber ido antes de las mujeres de los diáconos, antes de las mujeres también deben ser no sé qué. Ese es el argumento
para los que dicen que esto abre la posibilidad de que hubieran existido realmente mujeres diaconisas. Bueno, estos son los textos de debate en la comisión que hubo, que ahora se deshizo y qué sé yo. Muy bien, sería la única, en este modelo de las cartas pastorales, esa parte que abre la posibilidad a mujeres diaconisas es casi una única perspectiva para la mujer en este modelo eclesial. Hay otra perspectiva que es para las viudas. En esta época aparece lo que se llama el orden de las viudas. Vamos a buscar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles también, porque el tema es que si las viudas no tenían familia, cuando quedaban viudas, la iglesia se ocupaba de ellas. Ahora, si las viudas eran viudas que tenían independencia económica, autonomía, entonces ellas servían a la iglesia y se ocupaban de otras viudas también. Por ejemplo, ese ejemplo ya lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Los versículos 36 al 43. Una discípula llamada Tabitá, que quiere decir Dorcas. Era muy generosa, haciendo buenas obras y dando limosnas. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la instancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir donde nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos, así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Tabitá hacía mientras estuvo con ellas. Es decir, viudas que tienen posibilidades y recursos y se ocupan de otras, ¿no? Que acá parece que son las que después la van a llorar, ¿no? Con toda la ropa que ella misma les enseñó a hacer. Acá en las pastorales lo que aparece como dato novedoso es que hay un orden de viudas. Es decir, como que está muy institucionalizado el tema de las viudas. No es solamente que hay viudas que ayudan, hay como un orden jerarquizado con cosas específicas de las viudas. Entonces, vamos a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 5. A partir del versículo 3 dice: honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Las que son verdaderamente viudas son las viudas necesitadas para la carta esta. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas. No se sabe qué era ese catálogo, no se sabe qué, pero bueno, esto te está mostrando que ya es como una función instituida. O sea, hay un catálogo de viudas como si fuera un rol que está, digamos, organizado. Esa es la idea. Con muchos requisitos. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años. Haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, que cuáles son: haber educado bien a los hijos,
lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse, e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Un psicólogo urgente Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal. Siempre está esto presente, ¿no? Pues ya algunas se han extraviado yéndose en pos de Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Nada, ustedes fíjense que ya los roles que había en Pablo, que eran de liderazgo, de misión, de evangelización, acá están, vuelve, o sea, las que tienen posibilidades, el único instituido, que es este orden o catálogo de viudas, es una cosa muy doméstica, ¿no? Sin embargo, hay autores de la época, como Luciano de Samosata, por ejemplo, autores que no son cristianos ni nada, que dicen, por ejemplo, que dan testimonio de que las viudas, estas visitaban a los cristianos que estaban presos. Bueno, pero no tienen funciones de enseñanza. Eso es lo que se les quitó. Muy bien. Otro grupo que también en esta época, aparece como la contracara de esto, son las mártires cristianas, que si bien salen un poco en el siglo I ya había mártires cristianas, pero las mártires cristianas sí desempeñaron siempre un papel de liderazgo que nadie discutió. Porque las mártires cristianas se les tenía mucho respeto, por la misma situación de martirio, se les tenía mucho respeto y mucha admiración. Entonces, en las actas de las mártires, por ejemplo, de Perpetua, en las actas de la mártir Perpetua, ahí se dice cómo Perpetua era maestra y madre de los que estaban con los compañeros de martirio. Mientras esperaban ir al martirio, ella actuaba, digamos, con ellos, dándoles fuerza, dándoles ánimo, dándoles esperanza. Es decir, en esta época, las que quedaron con alguna función reconocida por las iglesias fueron las viudas y las mártires. Y diaconisas y el templo, si es que, como según se lee el texto. Entonces, lo importante que es ver cómo, a medida que la iglesia se va institucionalizando y jerarquizando, el rol de la mujer empieza a invisibilizarse. Es decir, y ya molestan a mujeres que enseñan, que predican, no, eso ya listo, a ocuparse de otra cosa. Entonces, como decía José Luis con el ejemplo, el problema cuál es, que este modelo eclesial en la iglesia latina nuestra prendió mucho. Entonces, o sea, son siglos y siglos de tratar de remontar esta situación. Pero siempre lo interesante que es que todo lo que uno apela, defiende o trata de que eso era lo que pasaba en las primeras comunidades. Es decir, no estamos viviendo